Cuando piensas en Apocalipsis, en muchas ocasiones tienes la idea de plagas. Y sí, a pesar de que hay mensajes de esperanza, no podemos negar que el libro de Apocalipsis nos habla acerca de plagas, 7 de manera específica. ¿Cómo se relacionan estas plagas al resto del mensaje de Apocalipsis? ¿Qué implicaciones tiene para la iglesia, para ti y para el resto del mundo? Quédate con nosotros aquí para entender más profundamente el tema de las plagas en relación al Apocalipsis, aquí en tu programa de Evidencias. Bienvenidos a otro programa de Evidencias. Estamos contentos de poder estar con ustedes. Gracias por las notas que nos han hecho y los comentarios y sugerencias a través de nuestra página de Facebook. Realmente apreciamos cada una de ellas. Y nos han estado preguntando de manera específica acerca de las plagas y acerca del fin del tiempo en relación con nosotros, con la iglesia. Acompáñeme al capítulo 15 de Apocalipsis para entender un poco el escenario que es previo a las plagas. En el versículo 1 nos lee: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. ¡Wow! Impresionante. 7 plagas. ¿Cuál es el contexto, el escenario, antes que esas plagas sean derramadas? En Apocalipsis capítulo 16 se mencionan 7 postreras plagas que han de caer sobre la humanidad. Este capítulo está precedido por el capítulo 15, donde se mencionan estos ángeles que han de llevar las 7 postreras plagas. Y hay una visión del santuario. Lo que se nos dice es que hay alguien en el santuario y que el santuario se llenó de humo, según el versículo 5. Se llenó de tanto humo que ya nadie podía entrar. Y al salir, los ángeles con las plagas salieron a derramarlas sobre la tierra. Y entonces el capítulo 16 menciona esa caída. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el santuario que se llenó de humo? En el culto judío, de acuerdo a Levítico capítulo 16, el santuario se llenaba de humo una vez al año. Era el día de la expiación, el día de la purificación. En ese día, una vez que el sacerdote salía de ese lugar, del santuario, ya no había más perdón por los pecados. El que no había pedido perdón, ya no recibía perdón. Hasta ahí llegaba. El hecho de que Apocalipsis presente las 7 postreras plagas después de que el santuario fue cerrado, después que en el santuario ya nadie puede entrar, indica que ya no hay nada que se pueda hacer por las personas que son pecadoras. Es decir, ya no hay más intercesión. Aquí se cumple lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es santo, siga siendo santo. En otras palabras, las plagas van a caer una vez que el tiempo de gracia haya terminado. Pero entonces, ¿cuál es el significado teológico de las plagas que son derramadas sobre la tierra? Para entender las 7 plagas, es importante que también entendamos las 7 trompetas. El libro de Apocalipsis tiene 7 grandes visiones, y en el centro de este libro está el clímax del contenido. Y a partir de este centro es que salen todas las visiones. El centro del libro de Apocalipsis son los capítulos 12, 13 y 14. Donde está la visión del gran conflicto entre Cristo y el enemigo. Antes a esta visión se encuentra la visión de las trompetas. Y justamente después de esta visión se encuentra la visión de las plagas. Varios estudiosos de la Biblia reconocen el vínculo que existe entre la visión de las plagas y la visión de las trompetas. En esta relación vemos que las trompetas tienen un papel parcial y las plagas representan el juicio sobre la humanidad. Este asunto no es uno de los más populares entre los lectores de la Biblia.
Muchas personas, al estudiar la Biblia, prefieren enfocarse más en los temas relacionados al amor de Dios para con nosotros. Y la Biblia realmente es compuesta por mensajes sobre el amor de Dios, pero también tiene mensajes de juicio. Dios es un Dios santo y Él abomina el pecado. Y esto es algo muy difícil para que podamos comprender en su totalidad, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado y somos pecadores. Es semejante a los pescados. Ellos no saben lo que es el agua, pero si sacas un pescado del agua, él se siente perdido y se empieza a mover, y allí se da cuenta lo que realmente es el agua. Y de la misma forma, al reconocer nuestro ambiente y el concepto del pecado, a veces da la impresión que lo tomamos de forma liviana, como si no fuera importante. Pero el pecado le costó la vida al Hijo de Dios. Y esta situación era tan importante que la única forma de salvarnos era que el propio Cristo tenía que venir a la tierra y morir por nosotros. Ahora, apenas imaginen si hubiera una gran inundación y un pequeño niño estuviera en el techo de una casa y esta casa estuviera siendo llevada por el río, por esta terrible tormenta. Y un hombre valiente se tira al agua y nada hasta esta casa, rescata al niño y lo trae de vuelta al lugar seguro. Pero por esta situación, el hombre se queda enfermo y muere de neumonía. Todos reconocerían que este hombre dio su vida por aquel niño. ¿Qué es lo que pasaría si este niño, después que pasaron los años, empieza a llevar una vida descarriada, una vida de pecado, de malas decisiones, un caos? Y alguien le recordara, pero ¿no te acuerdas que aquel hombre dio la vida para poder salvarte? Pero ahora este joven responde, a mí no me importa lo que pasó en el pasado, él no representa nada para mí. Yo preferiría que me hubiera dejado allá arriba de aquel techo. Esa persona no tiene ningún valor para mí. Sería una reacción impactante, ya que para nosotros sería inconcebible esta actitud, siendo que el hombre dio su vida por este joven cuando era pequeño. Las plagas son respuestas de Dios a este mundo que no aceptó arrepentirse por el pecado, a un mundo que le dio las espaldas a Dios y le dijo, no me importa lo que tú quieres para mí. No creemos en ti, apenas queremos vivir nuestra vida conforme a nuestra voluntad. Del punto de vista teológico, estas plagas están muy relacionadas a las plagas que se dieron en Egipto. Y si leemos las plagas, veremos que las plagas son juicios de Dios, porque Egipto no quería dejar que el pueblo de Dios saliera de ahí. Egipto no tendría que haber sufrido estas plagas, pero el faraón endureció su corazón, y a cada plaga que venía, él se endurecía más. Él tuvo 10 oportunidades, y cada vez las plagas eran peores, hasta que finalmente su hijo primogénito muere, y ahí sí deja que el pueblo de Dios salga. Entonces estas plagas son juicios sobre un mundo en pecado que rehúsa arrepentirse. Y al leer el mensaje de Apocalipsis vemos que van pasando las plagas, tercera, cuarta, quinta plaga, y aún así las personas no reconocen a Dios como el supremo Dios del universo. Entonces el significado de estas plagas son juicios de Dios al planeta Tierra por no haberse arrepentido de su pecado. Hemos podido reconocer que el tema de las plagas no viene en el vacío. El apóstol tiene todo un contexto cuando habla acerca de las plagas que han sido derramadas y evoca algo de las escenas del Éxodo, cuando el pueblo fue liberado. Ahora nosotros podemos ver cómo el pueblo de Dios tiene particularmente protección en medio de las mismas. Pero todavía no hemos discutido los detalles de estas plagas. ¿Quieres saber un poco más acerca de cuándo y cómo y qué relación tienen con nuestras vidas estas plagas? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias.
Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en este programa de Evidencias. En esta serie hemos estado analizando las profecías parte 2. Los que nos han acompañado han podido ver los programas que tienen que ver con Daniel. Si alguno de ustedes no ha podido ver los programas anteriores, puede ver nuestros archivos en YouTube. Allí, de forma gratuita, pueden ver algunos de los programas que comenzaron esta temporada y también los programas que tienen que ver con el libro de Apocalipsis, escrito por el vidente de Patmos, Juan. Cuando hablamos acerca de las plagas, ¿de qué momento en la historia estamos hablando? ¿Tenemos alguna idea de cuándo estas plagas han de acaecer sobre la tierra? Cuando vemos las plagas, lo primero que vamos a mirar es cuándo comienza y cuándo termina. En cuanto a terminar, la última plaga, de acuerdo al versículo 17, dice que la ciudad de Babilonia se partió en 3 y que la venida del Señor pasó. Eso indica que las plagas terminan con la venida del Señor. Ahora, ¿cuándo comienzan? Bueno, el capítulo 15 mencionaba que las plagas salen después que el Hijo del Hombre sale de ministrar en el santuario y comienza a arrojar las plagas. Y dice, y explicaba que el asunto de salir del santuario significaba que ya no hay más intercesión. De manera que estamos diciendo que las 7 postreras plagas han de caer en el momento que el tiempo de gracia termine. Me refiero a tiempo de gracia, a ese periodo en el cual tú y yo podemos tener acceso a Dios, pedirle perdón. A eso le llamamos tiempo de gracia, en el momento en que podemos predicar el Evangelio y la gente se pueden arrepentir. Las 7 plagas de Apocalipsis son presentadas en el capítulo 16. Para entender el contexto en que estas plagas aparecen, tenemos que leer el último versículo del capítulo anterior, que dice: el templo se llenó del humo, que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí, hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Este lenguaje de que el templo se llenó de humo es un lenguaje que hace referencia al Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 34-35, y también en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2, que cuando el templo se llenaba del humo de la gloria de Dios, los sacerdotes no podían ejercer su función dentro del santuario. En ese momento no había intercesión por el pueblo de Dios. Entonces, si recordamos que en Apocalipsis Jesús es nuestro intercesor dentro del santuario celestial, el hecho de que en este capítulo 15 se presenta que se llenó del humo de la gloria de Dios, eso significa que se acaba la intercesión de Jesús. O sea, el juicio investigativo terminó. Todos los casos ya fueron decididos. ¿Quién se va a salvar a partir de ese momento? Ya está salvo, y quien rechazó el mensaje de Dios, a partir de ahora no tiene más oportunidad de arrepentimiento. Y es en este momento que dentro del cristianismo llamamos de el periodo donde se cierra la puerta de la gracia, que la oportunidad de salvarse ahora terminó. Ya no hay más oportunidad entre elegir ser salvo o no. Todo ya está definido. Y es entonces, en este momento, comienzan las 7 últimas plagas. Apocalipsis indica que habrá un tiempo en que ya eso no será posible, que la predicación se acabará en el sentido de que ya cada persona ha tomado su decisión si va a estar del lado de la bestia o del lado del cordero. Y en ese momento, una vez que todo eso haya terminado, entonces las plagas comienzan a caer. Las plagas comienzan a caer entonces en el periodo del tiempo de gracia hasta el tiempo final. Algo muy similar podemos ver con Egipto, cuando las plagas cayeron. Las plagas cayeron justamente en el lapso en el que el pueblo de Dios ya Dios había hablado con su pueblo, había hablado con Moisés y ahora le dice: mira, voy a liberar a tu pueblo. Pero cayeron 10 plagas. Estas plagas fueron las que fueron motivando al pueblo hasta que finalmente el pueblo judío, los israelitas, salieron de Egipto. Lo mismo va a pasar aquí en Apocalipsis. Estas plagas han de caer sobre los opresores de Dios, según Apocalipsis 16:2, los que tienen la marca de la bestia, y entonces este grupo sufrirá esas plagas, y el pueblo de Dios, una vez al terminar las 7 plagas, será libertado para morar con Dios por toda una eternidad. El tema de las plagas es bien similar a las trompetas que han sido analizadas en el libro de Apocalipsis.
¿Qué relación hay entre las trompetas y las plagas que son presentadas por Juan? Las plagas de Apocalipsis capítulo 16 tienen mucha similaridad con las 7 trompetas de Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. La primera plaga en el capítulo 16 de Apocalipsis se nos dicen que estas plagas se consuma la ira de Dios. Eso indica que estas plagas no son iguales a las trompetas, porque las trompetas no utilizan el concepto de que la ira de Dios se consuma. En otras palabras, las 7 plagas es como las plagas más fuertes que van a haber. De estas plagas se dicen que caen en el agua y la convierten en sangre. Lo mismo pasó en las trompetas. El sol se oscurece, lo mismo pasa en la trompeta. Hay una gran batalla de Armagedón. En las trompetas hay muchos escorpiones y cosas así, animales raros que vienen todos reunidos para una batalla. Y de esa manera se ven que hay una relación tanto en la cantidad, son 7 plagas, son 7 trompetas. Los elementos de la naturaleza son lo mismo: tierra, agua, sol, los mismos elementos que están en las plagas. Pero no podemos decir que son iguales, porque no solamente las plagas consuman la ira de Dios, sino que también las plagas caen sobre todo el mundo, sobre todo los que tienen la marca de la bestia. Las trompetas no da esa característica y solamente dice que caen sobre la tercera parte. Así que de tercera parte a todo hay una gran diferencia, y es quizá por eso que el texto dice que se consuman, porque aquí es lo más grande. Todo el mundo ha de sufrir estas plagas. De esta manera podríamos decir que las plagas de Apocalipsis son el final desafío, las finales plagas que Dios ha de derramar, y las trompetas son solamente un preámbulo a lo que ha de acontecer en el final. En otras palabras, las trompetas entonces hicieron justicia al pueblo de Dios a través de la historia, y las plagas han de hacer justicia al remanente final de Dios, llamados 144,000 que lucharán contra la bestia y su imagen. Hemos reconocido la mano de Dios protegiendo a su pueblo en el pasado. En el Antiguo Testamento, a pesar de las plagas, dificultades y calamidades, siempre el pueblo de Dios fue guardado. A través de la historia hemos visto la mano del Todopoderoso. Pero ¿qué tal acerca del fin del tiempo? ¿Cerca de alguna manera Dios es incapaz de proteger a su pueblo? ¿Qué relación hay entre las plagas y el pueblo de Dios? Si todavía estás interesado en la relación que hay entre ambos, no te puedes mover. Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. ¿Te has quedado con nosotros? ¿Estás intrigado en conocer el significado de las plagas en relación al pueblo de Dios? Pues vamos entonces a permitir que sea la misma palabra del Señor la que nos ilumine la relación que hay entre la iglesia y las plagas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, se hace la siguiente pregunta: porque ha llegado el gran día del castigo, ¿quién podrá mantenerse en pie? O sea, cuando lleguen las últimas plagas, ¿quiénes son los que van a conseguir mantenerse en pie? En la secuencia, el capítulo 7 nos presenta un pueblo que fue sellado. Aquellos que fueron fieles a Dios, esos reciben la marca de Dios, la protección de Dios, y estos son los que se mantienen en pie durante la última gran tribulación. De esa manera, vemos que el mensaje de las plagas es un mensaje que alienta a la iglesia. Aunque las 7 plagas finales sean eventos que según la Biblia son catastróficos, la Biblia asegura que el pueblo de Dios será protegido durante ese periodo. La iglesia de Dios está sellada, está protegida. Entonces, no deberíamos preocuparnos por las 7 plagas si estamos siguiendo a Dios fielmente. Ahora, al mismo tiempo sabemos que las 7 plagas, este momento de gran tribulación final, es presentado como el periodo de la angustia de Jacob.
porque el pueblo de Dios va a estar vivo durante estos acontecimientos. Van a observar lo que está pasando y va a ser un momento de angustia, así como para Jacob cuando fue a encontrarse con Esaú. Él estaba angustiado, orando para saber si le había sido perdonado, si todo ocurriría bien, y tenía esas dudas sobre cómo sería el encuentro con su hermano, si su hermano le había perdonado o no. Pero aunque estaba muy angustiado, él fue al encuentro. De la misma manera, el pueblo de Dios será perdonado. Entonces este momento será de gran angustia para el pueblo de Dios, pero aún así no sufrirá el daño de las plagas. La iglesia, como ya estudiamos, ya está salva por los méritos de Jesús. De esa manera, la iglesia, el pueblo de Dios, no tiene que temer la seguridad de la salvación, porque eso ya está definido. Pero como la iglesia está viva y presenciando las 7 plagas, sufre esta angustia de Jacob. Así como Jacob temía ante la inseguridad del futuro, la iglesia está salva, pero aún no lo sabe. La decisión fue tomada en el cielo. El ser humano que está aquí en la tierra todavía no está 100% seguro de esto. Y esto es lo que causa la expectativa y la angustia. Aún así, la iglesia no sufre las consecuencias de las plagas, porque la iglesia fue sellada. Como vimos en el libro de Apocalipsis, que se presenta la pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta a esta pregunta es los 144,000 que recibieron el sello de Dios. La iglesia es este grupo sellado. La iglesia son estos 144,000. La iglesia consigue sobrevivir a la ira del Cordero. Entonces las plagas que caen sobre la humanidad que se rebeló contra Dios no caen sobre la iglesia. Por eso nosotros no debemos temer a las últimas plagas. Pero sí, las plagas finales caerán sobre aquellos que no se arrepientan, aquellos que sigan en oposición a Dios y que sigan desafiando al gobierno de los cielos. ¿Qué podemos aprender nosotros acerca de estas primeras 5 plagas y su cumplimiento? En Apocalipsis capítulo 16 iniciamos con 7 plagas. El capítulo 16 dice lo siguiente: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este concepto de copa y de la ira de Dios ya lo vimos en el capítulo anterior cuando hablábamos de los 3 ángeles. La Biblia mencionaba en el capítulo 14, versículo 9, que oyó a un ángel con gran voz diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, éste beberá del vino de la ira de Dios. Aquí en el capítulo 16 vemos ese vino de la ira de Dios siendo derramada. De manera que cuando lo relacionamos con el capítulo 14, estamos hablando que estas plagas caerán solamente sobre aquellos que adoran a la bestia, porque el texto dice: aquel que adora a la bestia y a su imagen, este beberá del vino de la ira de Dios. Y aquí en Apocalipsis 16 vemos entonces esa manifestación. El versículo 2 va a poner esto todavía más claro. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Aquí el texto lo pone otra vez más claro. Las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Esta primera plaga, dice el texto, que cae sobre la tierra. Luego vamos a ver en la segunda plaga que ahora va a caer la plaga sobre el mar y se va a convertir en sangre, y los peces y todos los seres vivientes del agua van a morir. Luego tenemos la tercera plaga que va a caer sobre los ríos y las personas no van a poder beber porque se convertirá en sangre, en roja como sangre. No se va a convertir sangre, sino dice como si fuera sangre, haciendo una comparación. Luego vamos entonces a la cuarta plaga y vamos a ver que el sol quema a los seres humanos, a los hombres. Cuando yo miro por lo menos estas 4 primeras plagas, voy a notar que las plagas caen sobre lugares específicos. Por lo tanto, no podemos hablar de plagas mundiales. Cae primero aquí, cae primero allá, cae en lugares específicos. El hecho de que caiga el sol, queme tanto, que llegue a quemar a los hombres, no pueden estar incluidos allí
todos los hombres, ni siquiera todos los hombres impíos, porque en la quinta plaga y en la sexta plaga todavía vemos a los enemigos de Dios. Si la cuarta plaga al caer sobre el sol y el sol quemar a los hombres equivale a todo el mundo, entonces ya no habrían más plagas de en adelante. Esto sugiere entonces que aunque las plagas tendrán una proporción de alcance global, no significa que serán afectados todo el mundo, no serán universales en el sentido de la palabra. Habrán personas que escaparán de estas plagas porque no morirán y serán aguantados hasta la última plaga. Cuando estudiamos el mensaje de las 7 trompetas, vimos que las primeras 4 trompetas caen sobre todo lo que uno puede ver: la tierra, el mar, los ríos y los cielos. Lo mismo sucede en las primeras 4 plagas. Ellas caen en los mismos lugares. La diferencia es que ahora no es más un tercio, y sí en la totalidad. Los alertas ya pasaron, ahora son juicios. Entonces estas primeras 4 plagas caen en donde ya dijimos, en los mismos lugares en donde cayeron las trompetas. Ahora la quinta plaga. Se nos dice en el versículo 10 de Apocalipsis 16: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua del dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Esta plaga es semejante a la plaga que se dio en Egipto, a la plaga de la oscuridad, donde en aquel momento Dios hizo una distinción entre quienes lo servían y quienes lo rechazaban. Había luz donde vivían los israelitas, pero había oscuridad en donde vivían los egipcios. Entonces esta oscuridad moral que el mundo experimentará, será un gran rechazo a la palabra de Dios. Dios les dice: bueno, ustedes quieren oscuridad, les voy a dar oscuridad. Ahora, una pregunta importante es: ¿estas plagas son físicas o espirituales? Realmente no estoy seguro si van a ser físicas o no. Apocalipsis es un libro simbólico y muchas de las descripciones aquí tienen un tenor más simbólico, pero al mismo tiempo creo que tendrán algún efecto físico sobre la humanidad. Sí podemos notar que durarán poco tiempo, ya que se presentan enseguida una detrás de la otra. No se ve una gran descripción sobre los eventos que pasan, como sucedía en otras visiones. De la misma manera en como sucedió en Egipto, también sucederá en el futuro. En un corto periodo de tiempo, el pueblo de Dios será libre. Otro detalle interesante que parece indicar que estas plagas son cortas, es cuando vamos entonces a la quinta plaga. Miren lo que dice el capítulo 16: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esa palabra úlcera la vimos en la primera plaga, pero ahora es en la quinta plaga cuando los hombres se quejan de las úlceras y del dolor que están sufriendo por el sol. Eso indica que el dolor de la úlcera todavía está vigente o permanece al tiempo de la quinta plaga. Esto sugiere que las plagas no tendrán mucho tiempo de distancia una de la otra. O podría ser que las plagas estarían cayendo en un sentido casi simultáneo. El texto no nos da evidencia de que tan cerca, pero el hecho de que diga primero, segundo, tercero, cuarto y no diga 1, 2 y 3, sugiere que hay un orden. Primero viene esto, segundo lo aquello, hay un orden. Hay un orden en el que debe pasar. Primero pasa esta plaga, así que no puedo decir que cayeron las dos al mismo tiempo. Cuando digo simultáneo me refiero en sucesiones rápidas, porque todavía los efectos de una plaga se ven en otras plagas. El texto sugiere, dice aquí, que ellos no se arrepintieron para darle la gloria a Dios. En las trompetas también vimos ese concepto en el capítulo 9, versículos 20 y 21. Caen las plagas, las trompetas se afectan, pero a pesar de todo los hombres no se arrepienten de sus obras ni le dan gloria a Dios. Allá en esos textos, en el 21, dice que la razón era que estaban adorando a los demonios, a los dioses de plata, oro y de madera. Eso indica que aquí cuando dice que no adoraron, no le dieron gloria a Dios, significa que son personas que están adorando a la bestia, como ya lo vimos en el versículo 2. Reciben las plagas porque adoran a la bestia y no al cordero, y es por esa razón que le caen las plagas. Estas 5 plagas tienen mucha relación con las trompetas, en el sentido que vemos primero una plaga cae sobre la tierra,
luego sobre el mar, luego sobre el río, luego sobre el sol y luego hay una gran tiniebla. Este mismo orden la vemos en la primera 5 trompetas: tierra, mar, río, sol y luego tinieblas. En la quinta plaga, el que diga que hubo una gran tiniebla en todo el reino de la bestia, y la bestia es un reino universal, porque en el capítulo 13, cuando está hablando de que hagan una imagen a la bestia, dice que todo aquel que no la adorase en la tierra, y los moradores de la tierra le adoraron, indica que tiene un alcance mundial. Si la plaga cae sobre todo el territorio de la bestia, entonces estamos hablando que hay una gran oscuridad de repercusión mundial. Pero el hecho de que tiene mucha relación también con las plagas en Egipto, y que en Egipto las plagas no cayeron tampoco sobre el pueblo de Dios, sobre los israelitas, sino sobre los egipcios, lo mismo vemos aquí también en las 7 plagas. Solamente las reciben los malos, los que no siguen al Cordero. Mirar las plagas, entonces, es mirar una respuesta de Dios al gran conflicto que ha habido a través de la historia. Y finalmente aquí Dios toma una venganza total a este grupo que ha estado oprimiendo su pueblo. Ya vimos en el capítulo 6 que Dios le dijo al pueblo: aguántense hasta que se le haga justicia. En el capítulo 7, en los capítulos 8 y 9 vimos un poco esa justicia. Vimos en la trompeta esa justicia, pero en las trompetas se decía que caía solamente sobre la tercera parte del mar, sobre la tercera parte de la tierra, primera trompeta, segunda trompeta, sobre la tercera parte del mar, tercera trompeta, sobre la tercera parte de los ríos, todo es sobre una tercera parte. En las 7 plagas, ahora en el capítulo 16, no hay tercera parte, es sobre todo el grupo, de manera que es claro porque el texto dice: en ella se consuma la ira de Dios. Aquí se da toda la ira final. Este concepto de que sea la ira final de Dios, el momento final, sugiere también el tiempo de las plagas. ¿Y por qué no podemos relacionarla con el mismo tiempo de las trompetas? Estamos mirando entonces, el texto dice que por ejemplo, en el sexto sello se dice que vendrá el gran día de Jehová y del Cordero. ¿Y quién podrá estar en pie? Dice el versículo 17. Porque la ira de Dios se ha de manifestar. Luego en el capítulo 14 dice que la ira de Dios se consumará sobre aquellos que adoran a la bestia, que también y hacen su imagen. Ahora el texto dice: vendrá esa ira en ese tiempo final. Es por eso que debemos decir, y no podemos argumentar, que estas plagas ya pasaron, ha de acontecer en el momento final. Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de las plagas literal o simbólicas, podríamos mirar entonces que hay algunos detalles que sugieren que hay elementos espirituales y elementos físicos. Por ejemplo, el texto dice que la primera plaga cayó sobre los hombres y esto le produjo una gran úlcera. Y el texto dice: y es porque no adoraron a la bestia. Si en el capítulo 13, y es porque adoraron a la bestia. Si en el capítulo 13 se dice que la adoración a la bestia de los hombres es un concepto literal, estamos hablando entonces de hombres literales que de alguna manera u otra están recibiendo algún tipo de enfermedad o algo en el cuerpo. Mirar entonces estas plagas, 1, 2, 3, 4 y 5, sugiere que de alguna manera u otra Dios tiene el control de este mundo. En el capítulo 13 vimos que, y el 12, que el dragón en el 12, luego en el 13, 2 bestias, parecen tener el control de la humanidad. Pero no es así. El control finalmente lo tiene Dios. Y mientras en el capítulo 13 muchos se pueden asustar, ¡ay de aquel que no adora a la bestia, porque recibirá su ira, la ira de la bestia! Ahora el 16 dice: pero te olvidaste de algo. ¡Ay de aquellos que adoran a la bestia, porque la ira de Dios ha de manifestarse! Dios ha permanecido con su pueblo en todo momento. No hay por qué temer. Las plagas, calamidades, problemas, dificultades, nada que temer. Dios ha estado con su pueblo. Pero todavía nosotros no hemos analizado 2 de esas plagas. Quédate con nosotros después de esta pausa para estudiar más profundamente la 6ª y 7ª plaga de Apocalipsis.
Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Hemos estado analizando las plagas de Apocalipsis en esta serie acerca de profecías. Ya en los programas anteriores estuvimos analizando el libro de Daniel y también hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Si te has perdido alguno de estos programas, te animamos a que vayas a nuestra página en Facebook y encuentres el enlace con los programas previos. Ahora nosotros tenemos que estudiar la plaga número 6. ¿De qué se trata? ¿Qué relación tiene la misma con nosotros? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Nuevamente este versículo hace una referencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que este episodio sucede, que el río Éufrates es seco. Si retrocedemos hasta el libro de Daniel, notaremos específicamente en el capítulo 5 que Babilonia es el poder que está en dominio del cercano oriente y esta ciudad era protegida por grandes murallas. Pero el río Éufrates pasaba por dentro de la ciudad de Babilonia. Entonces esta ciudad era inaccesible. Esta ciudad no podría ser sitiada porque por medio de esta estrategia no sería posible conquistar esta ciudad, ya que tendría acceso a fuente de agua. Por eso resultaba sumamente difícil conquistar esta ciudad. Pero ¿cuál fue la solución? Cuando los medos y los persas, bajo el comando de Ciro, llegaron hasta Babilonia, la solución que tuvieron para conquistar Babilonia fue desviar el curso del río Éufrates, secando el lugar por donde el río pasaba, y de esa forma crearon un acceso en seco a la ciudad de Babilonia, y por allí pudieron entrar los soldados medo-persas. De esa forma, vemos que el hecho de que el río Éufrates fue seco permitió que Babilonia fuera destruida. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Babilonia contemporánea, la Babilonia espiritual, ella también va a caer. Y esta plaga que cae específicamente sobre Babilonia es justamente por medio de que se seca el río Éufrates. Podríamos interpretar que todo aquello que da vida, que da protección, que da sustentación al imperio de Babilonia, ahora caerá. Podemos entender que la gran Babilonia del tiempo del fin, que no tiene fuerzas por sí propia, pero que cuenta con el apoyo político de varios poderes seculares y el apoyo universal que propagan el mensaje y la filosofía de Babilonia, este apoyo de los poderes seculares cesará, haciendo con que el río, entre comillas, se seque. Y podemos ver el contexto un poquito más adelante de esta caída de Babilonia, donde se mencionan 3 espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, que son espíritus de demonios que operan señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Como se trata de algo que ocurrirá en el futuro, no podemos tener 100% de seguridad de cómo ocurrirán los hechos. Pero una opción sería decir que del versículo 13 hasta el versículo 16 se nos está presentando el contexto previo a la caída de Babilonia, al momento en que se seca el río Éufrates y la ciudad cae. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto es el de los 3 espíritus inmundos que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Nosotros ya hemos estudiado que el dragón representa a Satanás, la bestia, que es el liderazgo de la iglesia romana, el sistema papal, y también tenemos al falso profeta, que es esta bestia que sale de la tierra, que representa la corrupción del protestantismo, principalmente en los Estados Unidos. Como ya hemos estudiado, tenemos estas 2 trinidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la falsa trinidad, que es esta unión entre Satanás, la bestia y el falso profeta, los cuales se unen para engañar a la humanidad. En el versículo 14 se explican que este poder actúa por medio de espíritus de demonios, donde se realizan milagros y actividades sobrenaturales con el afán de engañar a las personas. Y el versículo es claro al mencionar que hacen señales milagrosas,
O sea, no es solo a través de conceptos y falsas enseñanzas, sino que ahora tenemos señales operados por estos poderes para poder justificar el mensaje que esta falsa Trinidad proclama. Cuando llegamos al versículo 16 vemos algo interesante, que estos espíritus inmundos están congregando a los reyes de la tierra para una batalla en el local llamado de Armagedón. Y esto es interesante porque nuevamente evoca el Antiguo Testamento. La palabra Armagedón se está refiriendo a la montaña de Megido. Megido es un lugar tradicional del Antiguo Testamento donde muchas batallas, incluso batallas significativas, ocurrieron allí. Por ejemplo, el rey Josías fue derrotado y muerto en una batalla en el valle de Megido. Por eso vemos que es una referencia a un local común y muy conocido donde muchas batallas fueron realizadas. Pero, ¿cuál es la montaña de Megido? La montaña próxima al valle de Megido es el Monte Carmelo. Esa es la montaña. ¿Y qué evento específico del Antiguo Testamento nos hace acordar el Monte Carmelo? El principal acontecimiento que se dio en este monte fue el desafío del profeta Elías a los profetas de Baal. Elías estaba solo y habían 400 profetas de Baal. Y el problema era que el pueblo había sido engañado y estaban adorando a Baal. O sea, es un problema de adoración lo que vemos allí. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Es el de los profetas de Baal o es el del profeta Elías? Entonces, esa era la gran cuestión. La batalla que sucede en el Monte Carmelo es una batalla espiritual y una batalla por la mente, la conciencia y la adoración del pueblo. Y en aquella oportunidad, la Biblia nos dice que Dios se manifestó y hizo una señal milagrosa, mostrando que Elías tenía la razón. De esa forma todos se dieron cuenta que Elías tenía la razón y de que los profetas de Baal estaban enseñando mentiras. Esta fue la batalla en el Monte Carmelo. De esa forma vemos que Apocalipsis ahora es una referencia a esta batalla que ocurre en el Monte Carmelo. Se mencionan nuevamente señales, como en el Antiguo Testamento, pero vean qué interesante. En el Antiguo Testamento, el que operó señales milagrosas fue Dios, para mostrar que Él era Dios. Ahora en Apocalipsis, Dios no está operando señales, es la Trinidad falsa quien lo está haciendo. Y ahora Dios parece que está quieto. Sin embargo, Dios dio su sello, Dios dio su pacto, que era la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos. Eso es lo que se espera del pueblo de Dios para esta gran batalla. Seguir y creer en las señales milagrosas serán operadas por el enemigo en el tiempo del fin, no por Dios. Vemos que el paradigma ahora cambia. O sea, no debemos que confiar en las señales, tenemos que confiar en lo que está escrito en la Biblia, en Jesús y no en las señales, porque las señales serán operadas por el enemigo. Esta es una gran alerta de Apocalipsis. Este es el contexto del tiempo del fin. Grandes señales operadas por la Trinidad falsa para engañar a la tierra con grandes manifestaciones, y la humanidad sigue estas manifestaciones. Lo que no debería ser, ya que no es Dios quien está operando estos milagros. Y es en este contexto que personalmente pienso que sucede lo que narra el versículo 12. Por algún motivo, los poderes seculares de repente dejan de apoyar a la bestia, al liderazgo de la Iglesia romana y a esta nueva religión universal, y de esa forma toda la operación del engaño acaba entrando en colapso, preparando el camino para los reyes del oriente. En el Antiguo Testamento, cuando el río Éufrates se secó, esto preparó la entrada para que Ciro pudiera invadir Babilonia. Pero ahora en Apocalipsis, este colapso de la ciudad de Babilonia, del mundo religioso entre sí, prepara el camino para lo que va a suceder luego enseguida, que es la séptima plaga. Llegamos a la última plaga, la séptima plaga del libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos identificarla? Leamos el contenido de lo que Apocalipsis presenta como la séptima plaga. En el capítulo 16, versículo 17 leemos: El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra
se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esta terrible plaga. Nuevamente vemos vínculo con las plagas de Egipto. Esta es la 7ª plaga, la última de todas. Y vemos que se oye una sentencia que viene del templo de Dios diciendo: se acabó. Esta sentencia es bastante semejante a lo que Jesús pronunció cuando estaba en la cruz, cuando Él finalmente completó la obra de salvación al morir en la cruz por nosotros. Aquí en Apocalipsis 16, la sentencia se acabó. Determina el fin de todas las probaciones, las plagas, de los juicios. Ahora se acabó todo. Ahora se acabó todo. Y Dios está viniendo. Él viene por su pueblo. Babilonia es destruida. Y la gran ciudad y las islas todas sufren de estos terribles cataclismas que se dan en la tierra en este momento. Ya hemos conversado un poco sobre las plagas y ese mensaje de miedo que aparentemente tienen. Estos alertas que presenta la Biblia son alertas para que nosotros no sigamos los caminos de este mundo. Este mundo que nos enseña a vivir de acuerdo a nuestra voluntad, a que todo es relativo, que no importa lo que hagamos o lo que pensemos. Pero mi amigo, todo esto sí importa. Sí importa la manera como vivimos, la manera como tratamos a nuestro prójimo, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo. Todo lo que hacemos es importante. Y Dios aquí nos presenta este mensaje, no para que le tengamos miedo, pero porque Él nos ama. Muchos de nosotros, yo recuerdo desde pequeño, una de las cosas que nos asustan del libro de Apocalipsis son estas plagas. Y nos preocupamos, ¿me van a caer a mí? ¿Qué va a pasar? Yo no sé, no quiero que venga. Y vivimos siempre en esa incertidumbre. Pero yo quiero que tú sepas, número uno, que las plagas dicen que solamente van a caer sobre los que reciben la marca de la bestia. Eso significa que si tú has sellado tu vida con el Señor, no hay nada de qué preocuparte. Ya eso está resuelto. Es por eso que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Dios nos salva de la ira venidera. Esa ira venidera es la que está en Apocalipsis. A través de Jesús somos salvos. Aquel que acepta a Jesús ya no es condenado. Dice Juan, el capítulo 3, versículo 35, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Así que el llamado de las plagas no es que te asuste. El llamado de las plagas es que si tú no has entregado tu vida al Señor, que lo hagas ahora. Pero si ya tú lo has hecho, es el momento de que tú comiences a reflexionar en tu vida y comiences a darte cuenta si realmente tú solamente has profesado al Señor o de todo corazón lo has hecho. Si tú haces eso, despreocúpate entonces de las plagas. Las plagas serán solamente algo que tú mirarás, llorarás mirando a otros sufriendo, pero tú serás libertado de ello. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, así como Dios supo librar a Noé del diluvio, así como Dios supo librar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sabe el Señor librar a sus hijos en los tiempos de aflicción. Y eso Apocalipsis nos lo promete. Dios nos garantiza estar libre si estamos con Él. Si por acaso tú estuvieras caminando cerca de un precipicio que ni el fondo consigues ver, y entonces estamos caminando al lado de este precipicio, y existe la gran posibilidad de que caigamos porque no hay ninguna protección. Y si yo simplemente te veo ir caminando y te dejo ir hasta que te caigas, yo sería responsable por tu muerte. Pero si yo te detengo y te sostengo fuerte, y aunque me reclames diciendo, me estás sosteniendo fuerte, me está doliendo, para que te deje ir solo, yo no te voy a soltar, porque no quiero que caigas. Y es por la misma razón que Dios manda sus mensajes de alerta, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos del lado de afuera de la ciudad que Él está preparando. A mí no me importa en qué calle voy a vivir en la Nueva Jerusalén. Puede ser la calle más pequeñita, la última casa escondida en un rincón. Apenas quiero estar del lado de adentro de esta ciudad, porque del lado de adentro estamos a salvos con Dios y con su pueblo.
me gustaría hablarte directo a tu corazón y que reflexiones sobre los mensajes que se presentan en el libro de Apocalipsis, para que hoy tú puedas tomar la decisión de también querer estar del lado de adentro de la Nueva Jerusalén. Desgraciadamente para muchas personas el tema central de Apocalipsis son las plagas. Cuando estudian este último libro de la Biblia, solamente hacen referencia a las calamidades, los problemas y las dificultades. Algunos, en sus dudas de cómo Dios es capaz de proteger a su pueblo, han inventado teorías en las cuales pretenden que nosotros no estamos en derredor de las plagas y que simplemente somos arrebatados o raptados para ser librados en ese tiempo de tribulación. Lo cierto es que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Lo hizo en el pasado, lo protegió de manera providencial y ha prometido hacerlo en el futuro. No importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea la circunstancia en la cual tú estás involucrado ahora, Dios promete estar contigo. Él nunca te abandonará. Independientemente de tribulaciones o angustias, el Señor ha prometido ser tu castillo, tu lugar de refugio, el lugar donde siempre encontrarás salvación para tu vida.